CONAICOP. CONAICOP. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICOP. Voz e imagen de los pueblos. Premio de Periodismo Aníbal Nazoa 2023. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 14 de julio del 2023. Les saluda Yana Oreña Solís y es un gusto darles la bienvenida a el programa del día de hoy dedicado a realidad internacional. Recordarles a cada una de las personas, ¿verdad?, que nos siguen a través de la página de Facebook y quienes nos escucharán en diferido el día de mañana también, que pueden dejarnos, seguirnos desde las 6 y hasta las 8 del día de hoy, dejarnos sus comentarios, sus preguntas a través de la página de Facebook y estaremos respondiéndolas y leyéndoles también sus comentarios y sus aportes. Recordar que el lema del programa Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Seguidamente voy a compartirles el video, ¿verdad?, de nuestro programa para que nos conozcan un poco mejor a las personas que nos siguen también a nivel nacional e internacional. Lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Bueno, y doy la palabra entonces al compañero Abner del Grupo de Realidad Internacional para que ya pueda comenzar con el programa del día de hoy, ¿verdad?, dedicado a la Revolución Bolivariana, las limitaciones, logros y desafíos. Adelante, Abner. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Dayana. Un saludo a nuestros invitadas de esta noche. Es un programa que está dedicado a la Revolución Bolivariana y vamos a proceder con la presentación de nuestros invitados, quienes nos dirán sus nombres, a qué se dedican y una presentación breve para después ya pasar a la presentación propiamente de los temas. Y también luego presentamos a José Amesti. Adelante, Alcides. Gracias, Dan Abner, a José Amesti y Dayana por esta invitación al programa Alternativas. Desde acá, desde Caracas, Venezuela, les saluda Alcides Martínez, actual director de medios comunitarios y alternativos de la Asamblea Nacional, también miembro de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unidos de Venezuela y miembro fundador del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICOP.
Allá en Costa Rica tenemos también un gran hermano, amigo, luchador de 1000 batallas, Eduardo Medina, quien está transmitiendo este espacio a través de Radio Revolución. Bueno, el pase para ustedes, hermanos. Gracias, Alcides. Adelante, Yadis. Buenas noches, un saludo revolucionario, chavista. Estoy muy contenta porque este programa internacional Alternativas de Costa Rica hace una ventana, una voz al mundo. Bueno, yo me llamo Yadis Rubí González, soy embajadora de paz de Caracas. También tengo la responsabilidad por mi parroquia como miembro de Seguridad Ciudadana, como embajadora de paz, y también tengo una responsabilidad nacional con el partido Caracas para Todos, un partido de el gran polo patriótico, y bueno, la responsabilidad de mujeres y familias, y coordinadora nacional del Congreso de la Nueva Época en Comunicación, Derechos Humanos. Ha sido de verdad un trabajo multifacético para desarrollarlo a nivel social, a nivel político y sobre todo en este espacio donde estamos, donde nos encontramos, que es Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a usted, Yadis. Tenemos un tercer panelista invitado que es el rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ahí en Venezuela, Elmo Bell, pero nos informan que en estos momentos están graduándose algunos estudiantes, entonces esperemos que pronto se incorpore. Pero queremos también darle la bienvenida a José, que es miembro del equipo de Alternativas, para que brinde un saludo. José. Buenas tardes, buenas noches, según el caso donde nos estén escuchando. Nuevamente por aquí, por este espacio de los viernes, un viernes cada mes con el tema internacional. Hoy ya han escuchado la presencia de dos personas muy importantes en Venezuela que esperamos que nos ayuden a manejar un poco el tema que tenemos para esta noche. Recordarles que también soy venezolano, teólogo y más o menos medio articulista, como dicen NER. Escribo algunas cosas por allí, por las redes, en varios portales. Pero bueno, adelante y queremos escuchar a nuestros invitados. Muy bien, José, muchas gracias. Es verdad, a esta hora tenemos que agradecer y felicitar a las amigas, amigos que hacen un gran esfuerzo para regresar de su trabajo y sacar este tiempo para acompañarnos en el programa. Invitamos a quienes quieren hacer comentarios, preguntas, aportes, a escribir en el Facebook de la página y estaremos dando lectura a lo que ustedes ahí escriban. El tema de esta noche, propuesto por los panelistas que hemos invitado, es Revolución Bolivariana, limitaciones, logros y desafíos. Es importante mencionar aquí, Yadis y Alcides, que lo que se escucha de Venezuela en nuestros países siempre es una voz a medias verdades, a veces falsas completamente, ¿no? Mucha desinformación, ¿no? Los medios grandes, la prensa plana, su objetivo cada vez que se trata de decir algo sobre Venezuela es, como diría Eduardo Galeano, ¿no?
las cosas, los problemas, ponerle una lupa inmensa, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad porque vamos a escuchar de parte de ustedes información primero reciente, autorizada y con personas que están viviendo la realidad de Venezuela. Entonces, siéntanse en la libertad de poder exponer los temas que ustedes mismos han trabajado y vamos a hacer 3 rondas, ¿verdad? Vamos a empezar con Alcides, luego Yadis y una vez que se incorpora el rector también estará participando. Adelante, Alcides. Bueno, efectivamente son 3 temas muy interesantes, ¿no? Porque es lo que no solamente vivimos en Venezuela, sino en otros países del continente latinoamericano, porque hay que entender y comprender que el imperio norteamericano, con sus países satélites, ven a este lado del continente como su patio trasero. Entonces aquellos gobiernos que no le son complacientes al imperio empiezan a atacarlo como están atacando a Venezuela, que es, bueno, yo no diría debilidades, diría más bien el asedio constante y permanente de un gobierno estadounidense que se acostumbró a manejar los recursos de nuestro país, de nuestro subsuelo, en esos años de la Cuarta República. Entonces ellos se resisten a perder eso que ellos en un momento pensaron que era de ellos. Pero cuando llega el comandante Chávez al poder, entonces el comandante Chávez manda a parar todo lo que venía ocurriendo con las privatizaciones, todo lo que venía ocurriendo en la industria petrolera, todo lo que venía ocurriendo con la faja petrolífera del Orinoco, que ellos decían que eso era coltán, que eso no era petróleo. Y por otro lado, subterráneamente se estaban llevando el petróleo de Venezuela. Entonces, dentro de ese planteamiento de las limitaciones, sobre todo luego de la siembra del comandante Chávez para acá, que asume Nicolás Maduro Moros, comienza una guerra psicológica, comienza una guerra a través de las sanciones, a través del bloqueo, a través de esas medidas coercitivas, y esto, bueno, nos lleva, y aun cuando ellos decían que esas eran medidas contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello, contra el alto mando militar, resulta que los que estamos pagando esas consecuencias es el pueblo venezolano. Y cuando digo el pueblo venezolano, también incluyo a los opositores. Otra limitación interesante que tenemos en Venezuela, porque, o sea, pudiéramos decir que en cierto grado las sanciones han afectado a nuestro pueblo porque no nos dejan importar los medicamentos, no nos dejan importar los alimentos, no nos dejan importar los insumos, repuestos para la producción nacional. Pero sin embargo, Venezuela es un país que siempre ha sido sumamente rico, y nosotros acá hemos resistido porque, bueno, están unas condiciones que, así como hay esas limitaciones, también hay sus fortalezas, y eso se logró, bueno, gracias a la visión de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías,
que se dedicó a construir los lazos de amistad, los lazos de unidad, los lazos de hermandad con gobiernos como el de Brasil, gobiernos como el de Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, pero también con aliados estratégicos como Rusia, Bielorrusia, China, que fue lo que permitió que esa avanzada del imperio norteamericano, la Unión Europea y esa mal llamada Cartel de Lima, que se organizaron. O sea, fue una estrategia bien interesante, una estrategia bien planificada, que es, bueno, organizarnos en nuestros países para quedarnos con las riquezas de Venezuela, acompañado de una Asamblea Nacional que de allí surgieron cualquier situaciones, hasta el autoproclamado. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, comienza una diáspora, una oferta engañosa para llevarse de Venezuela a lo más preciado que pudiera tener cualquier país del mundo, que son nuestros jóvenes. La fuerza laboral, ofreciéndoles ayuda humanitaria, ofreciéndole, bueno, las ONG invirtiendo dinero para que se atendiera a los miles de migrantes venezolanos, que nos decía una amiga mexicana, mira, en México nosotros conocíamos a Venezuela como receptora de la migración. Nunca vimos a Venezuela como migrante o sea, como exportadora de migraciones, pues. Y ahora ven en México, bueno, esa gente que se va por el Dairén, venezolanos, bueno, centroamericanos, latinoamericanos, pero en su mayoría venezolanos. Esto, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro de traerlos de vuelta a la patria, porque, bueno, conscientes de las necesidades y las penurias y el dolor que están viviendo nuestros connacionales y que los dejaron abandonados cuando se dieron cuenta que no pudieron con Venezuela, que no pudieron con Nicolás Maduro, que no pudieron con la revolución bolivariana. Eso actualmente, con estas declaraciones de Donald Trump, se puede visualizar cómo la estrategia era quedarse con el petróleo venezolano. Era como la estrategia de arrebatarnos nuestras riquezas, así como lo hicieron con Circo, así como lo hicieron con monómeros, así como lo hicieron con el oro venezolano. Pero cada país de Europa que se organizó en contra de Venezuela, cada país del continente latinoamericano que se organizó en ese cartel de Lima contra Venezuela, le deben algo al país, le deben algo a Venezuela. Entonces, bueno, ellos pensaron que iban a tumbar a Nicolás Maduro y esa deuda con Venezuela se les iba a exonerar. Así como estaba haciendo Guaidó y sus 40 ladrones para negociar la Guyana Esequiba para que le financiaran y apoyaran el golpe de Estado en nuestro país. Entonces, todo eso, por supuesto, nos ha llevado hacia una pared. Nos ha limitado, porque si tuviésemos una oposición seria en Venezuela, bueno, se cumpliera la visión del comandante Chávez, que es convertir a Venezuela en una potencia,
mundial, en una potencia internacional, porque tenemos las condiciones para hacerlo. El comandante Chávez en 20 años hizo, consolidó pues a nuestro país, lo levantó de esa, bueno, de ese espacio donde nos encontramos nosotros los venezolanos, donde nadie apostaba nada porque, bueno, ahí se manejaron, desde Estados Unidos se manejaron muchos intereses, muchas estrategias, los gobiernos de la Cuarta República, prácticamente títeres de Estados Unidos, y lo que hacían era, bueno, llegar a la presidencia, inmediatamente comenzar a entregarle el país al imperio norteamericano a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, endeudar a Venezuela, como hicieron, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, cuando gana Kirchner, tenían una deuda externa impagable. O sea, prácticamente los argentinos estaban en un país alquilado, en su propio país. El comandante Chávez, una vez que asume Kirchner, Néstor Kirchner, ayuda a Argentina a pagar la deuda externa. Por supuesto, nosotros nos independizamos del Fondo Monetario Internacional, nos independizamos del Banco Mundial, seguimos las negociaciones con Estados Unidos, que a pesar de las guarimbas, a pesar de las sanciones, a pesar de todos los pesares, Venezuela no le ha incumplido al imperio, a Estados Unidos. Todos los compromisos con Estados Unidos, Venezuela los ha cumplido, las negociaciones, la venta del petróleo, todo eso. Y en pandemia, bueno, pudimos nosotros vivir consecuencias que no solamente nos limitaron, sino que atentaron contra la vida de los venezolanos y venezolanas. Porque la ayuda, que eso sí era ayuda humanitaria, no la ayuda humanitaria que ellos ofrecieron allá en Colombia para ese concierto donde invirtieron cualquier cantidad de dinero y que para salvar a los venezolanos, y lo que hicieron fue cogerse el dinero porque son una cuerda de delincuentes. La oposición, la ultraderecha venezolana, yo digo que no son políticos, sino que ellos, bueno, a través de una tarjeta electoral se escudan para cometer sus fechorías, y cuando se les descubre y cuando tienen que rendir cuentas, salen corriendo diciendo que son perseguidos políticos. Entonces, tenemos esta situación que hoy, bueno, se le está diciendo, se le está recordando lo que ellos saben. Se le está diciendo, ustedes están inhabilitados. ¿Por qué están inhabilitados? Porque son traidores a la patria. Ustedes llamaron a sanciones. Ustedes intentaron un magnicidio frustrado. Ustedes, entregaron nuestras reservas internacionales al imperio norteamericano. Ustedes pidieron, a asfixiar al pueblo. Gracias a ustedes, muchos niños que eran atendidos en el tema de salud, con el tema del cáncer, fallecieron porque les negaron los medicamentos. Gracias a esas sanciones, gracias a esas medidas coercitivas que fueron impuestas simplemente como estrategia política de Donald Trump y la oposición venezolana para deshacerse de un gobierno, porque esa trama bien planificada los iba a llevar a asumir el poder. Entonces, este tema de las inhabilitaciones que ha hecho mucho ruido a nivel internacional, la Unión Europea, los eurodiputados se rasgaron las vestiduras. Primero hay que recordarle a esos eurodiputados que ellos gobiernan bajo una corona.
A ellos los gobierna un rey. Y a Venezuela gobierna el pueblo. Segundo, no tienen moral, porque allá en España es donde están los familiares de estos corruptos e inhabilitados, ¿verdad? Como Leopoldo López y la familia de Juan Guaidó, viviendo como reyes allá, con todo lo que se robaron de Venezuela. Y tercero, bueno, el caso de María Corina Machado tiene una sanción porque ella era diputada a la Asamblea Nacional y la ley no permite que un diputado o una diputada tenga doble funciones. Entonces ella la nombran embajadora de Panamá. Y bueno, ella asumió, terminó el mandato y la ley dice, después que tú haces el cese de funciones, tú tienes que declarar al Fisco Nacional. Tienes que declarar, y esta señora no declaró. Y como no declaró, entonces fue sancionada, y al ser sancionada administrativamente, por supuesto queda inhabilitada. Pero como ella recibe órdenes del imperio, está jugando ahorita el calentamiento de calle para luego empezar nuevamente con las guarimbas, empezar nuevamente con las agresiones, hoy casualmente en el estado La Guaira, ella llegó con su comitiva y allá, bueno, estaban los comunicadores populares entrevistando a la gente y agarraron y los golpearon y les robaron los teléfonos. O sea, están calentando la calle, ya están generando un clima que sin duda alguna el desenlace va a ser lo que ellos son buenos haciendo, que es la violencia. Pero, bueno, el pueblo venezolano, los chavistas, los revolucionarios, ya estamos más que curados, tenemos la piel de cocodrilo y sabemos por dónde van los tiros. Yo creo que entre tantas limitaciones que hemos enfrentado nosotros en el 2013, porque desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el gobierno nacional, la oposición no lo ha dejado ni un día de cumplir sus funciones. Todos los días están atacando a Nicolás Maduro, todos los días le inventan algo a Nicolás Maduro, todos los días atacan al gobierno nacional, todos los días, bueno, a nivel internacional, realmente hay que reconocer la fortaleza de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, que ha estado firme por cumplir el legado que le dejó el comandante Chávez, de asumir el gobierno, de asumir la presidencia de la República y enrumbar a nuestro país hacia puerto seguro, como hasta ahora, bueno, lo hemos venido haciendo. Y esas debilidades se han venido convirtiendo en fortaleza para la revolución bolivariana. Y sobre todo ahora, con el tema financiero, con el tema de las BRIC, bueno, realmente Venezuela se está perfilando como un país potencia y que va a servir, como ahorita lo está haciendo, ante el conflicto de Ucrania y Rusia, con el tema del gas, con el tema del petróleo, y esto ha permitido que Venezuela se convierta en el país salvador, yo lo llamo así, el país salvador del mundo, porque ante una eminente que está allí latente, tercera guerra mundial, Venezuela está en un sitio estratégico donde hoy está comercializando pues nuestras reservas o nuestros recursos naturales para ayudar a estos países como Europa,
que, bueno, tienen un problema de desabastecimiento de combustible. Estados Unidos está atravesando su peor momento. Estados Unidos, bueno, la crisis económica mundial, producto de todo esto, están permitiendo que entonces volteen hacia Venezuela. Pero, bueno, dentro de esa mirada hacia Venezuela, también vendrán cosas peores, porque ellos vienen por el petróleo de nuestro país, por las buenas o por las malas. Pero nosotros estamos diciendo también que vamos a defender nuestra patria, que no van a volver la derecha extrema a gobernar el país ni por las buenas ni por las malas. Porque nosotros sabemos que por la vía electoral no van a llegar. Por la vía electoral no van a llegar. No tienen pueblo, están divididos, tienen como 7 toletes y hay una gran decepción de ese pueblo opositor porque se sintieron estafados, tanto por Guaidó, como por María Corina, como por Leopoldo, como, bueno, esos mismos que el 11 de abril del 2002 le dieron el golpe de Estado al comandante Chávez. Esos mismos que en el 2003 impulsaron el paro petrolero. Esos mismos que en el 2013 comenzaron a quemar gente viva, a poner guayas en las vías principales para que los motorizados se degollaran como se degollaron unos cuantos venezolanos, lamentablemente. Entonces son prácticas que han afectado a nuestro país y nosotros lo hemos asumido, no actuando igual que ellos, porque realmente los muertos los hemos puesto nosotros. Los muertos el 11 de abril del 2002, cuando el comandante Chávez, habían hasta francotiradores estadounidenses disparándole tanto a chavistas como a opositores. Y en el 2000, cuando comenzó la guarimba, el 2013, y comenzó la guarimba, que Capriles Radowski llamó a descargar eso, entonces, bueno, igual, asesinaron tanto chavistas como a opositores. Pero, bueno, ellos tienen el discurso de que es Nicolás Maduro. O sea, todo lo malo que ellos hacen es culpa de Nicolás Maduro. Que si la gente se fue de Venezuela y que están pasando penuria, eso es culpa de Nicolás Maduro, del dictador. Cuando Nicolás Maduro, cuando comenzó el éxodo, el presidente se los decía, que vamos a seguir en Venezuela, quédense en Venezuela, vamos a construirlo todo, vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabíamos de que era una oferta engañosa a través de las redes sociales, a través de los grandes medios de comunicación. Y no escucharon al presidente Nicolás Maduro. Se fueron. Bueno, por allá muchas familias viviendo lo peor, aquí vendieron sus casas, vendieron sus carros, y se fueron porque, bueno, ciegos, pues, convencidos de que lo que le estaban diciendo en Colombia era así, pues. Lo que le estaban diciendo en Perú era así. Lo que le estaban diciendo en Costa Rica era así. Lo que le estaban... y se fueron. Pero cuando se vieron con otra realidad, el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, implementa la misión Vuelta a la Patria. Con un avión venezolano, buscar a estos venezolanos connacionales que estaban pidiendo regresar otra vez al país sin preguntarles si eran chavistas u opositores, en su mayoría opositores, porque los chavistas somos patriotas, los chavistas somos del comandante Chávez y por nada los chavistas íbamos a abandonar nuestro país. De hecho, aquí estamos resistiendo, aquí estamos venciendo, aquí estamos de pie, aquí estamos nosotros firmes y dispuestos a defender nuestra gran patria. Y ahora con más fuerza por todo lo que hemos vivido,
por todos los latigazos, por todas las maldades, por toda, bueno, esa lucha apocalíptica, pero consciente de ello, porque yo les voy a decir algo, compatriotas, del programa Alternativas. En Venezuela, el imperio norteamericano y sus países satélites han hecho de todo por acabar con la revolución, tanto con Chávez como con Maduro ahora. Pero han hecho mucho daño. Nos han golpeado duro. Nos han dado donde más nos duele. Pero lo único que ellos no han podido lograr, Dan, José, Dayana, es romper con ese amor del pueblo con Chávez. Y eso ha sido la fortaleza que ha vencido a las debilidades de Venezuela. La fortaleza de un hombre que nos llenó de amor, de un hombre que nos dio la segunda libertad, de un hombre que se puso al lado del pueblo, porque en Venezuela solamente un 20% de la población venezolana era la que se repartían la torta, la gran torta, un 20%, y un 80% en pobreza, y el 20% de ese 80% en pobreza extrema. Entonces, bueno, en esos años de la Cuarta República, yo recuerdo que trajeron a no sé si era alemán, no sé si era, bueno, que fue Premio Nobel de la Paz, a un obrero, Waleska, no sé si ustedes se acuerdan, John Waleska creo que se llamaba. Bueno, oye, el hombre recibió el Premio Nobel de la Paz porque es un trabajador, un luchador de la clase obrera, y bueno, y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Lo invitaron a Venezuela. Y bueno, la gente de Fede Cámaras, los empresarios, los grandes políticos venezolanos de ese momento, cuando lo recibieron acá en Caracas, que lo llenaron de gloria, el hombre les dijo: ¿cómo es posible que ustedes tengan a la masa trabajadora, a los que trabajan, a los que producen para ustedes, los tengan viviendo en esas condiciones, en esos cerros, en esos ranchos, en esas... Bueno, eso fue una bofetada, porque bueno, ellos pensaban que se la iban a comer allí y que internacionalmente iban a quedar como, bueno, como los grandes políticos. Bueno, eso fue una gran lección que les dio John Waleska, creo que se llama así, a Fede Cámaras, ese grupo de empresarios, en su mayoría de maletines, porque, bueno, en Venezuela hay muchas transnacionales, ¿verdad?, que asumieron un empresariado político, porque cuando el comandante Chávez comienza con las expropiaciones, porque desde el golpe de Estado para acá, comenzaron los empresarios a bajar Santa María. Entonces, el comandante Chávez, en defensa del pueblo, empezó a expropiar esas empresas que estaban cerradas para ponerlas en manos de trabajadores. ¿Y qué pasó? Eran carapachos vacíos. Carapacho, un galpón y más nada. Porque a pesar de que el gobierno le daba los dólares, bueno, era una transnacional, pues ellos no eran los propietarios de esas empresas. En su mayoría, empresas fantasmas, empresas de maletines en Venezuela. Y cuando el comandante Chávez se da cuenta de que realmente no le estaba quitando absolutamente nada, entonces
dejó de seguir expropiando esos carapachos vacíos. Entonces, bueno, son tantas cosas que hay que comentar, tantas cosas que hay que contar, tantas cosas que hay que recordar, tantas cosas que hay que decir al mundo, porque hay una guerra mediática, una guerra psicológica de afuera hacia adentro, así como ustedes lo manifestaban. En Costa Rica, ¿qué se dice de Venezuela? Lo malo. ¿Qué se dice en los otros países fuera de Venezuela? Lo malo. Pero no dicen que en Venezuela hay un pueblo que gobierna, que en Venezuela los sectores sociales, los movimientos sociales, las personas con discapacidad, nuestros adultos mayores, las mujeres, nuestros niños, todos fueron atendidos por el comandante Chávez, y que hoy lamentablemente estamos viviendo, bueno, una pesadilla por culpa de ese imperio norteamericano, por culpa de sus acciones, por culpa de sus medidas coercitivas, que hoy están tratando de enmendar porque se están dando cuenta que necesitan ahora de Venezuela, que los recursos se le están agotando y que ellos necesitan repotenciarse en caso de que haya un conflicto con Rusia, y necesitan contar con el petróleo, necesitan contar con el gas, necesitan bueno, ¿cuántas riquezas naturales no hay en Venezuela que ellos necesitan para fortalecerse? Entonces, bueno, esas debilidades, Dan, José, Dayana, esas debilidades de la revolución bolivariana las hemos convertido nosotros en fortaleza. No han podido ni siquiera con la corrupción, porque yo digo que la corrupción también es una estrategia del imperio norteamericano para después, bueno, proteger a los corruptos allá en Estados Unidos, y luego decir que Venezuela es un país forajido, como lo hicieron con Libia, ¿verdad? Lo declararon un país forajido, se metieron en Libia, mataron a Gaddafi y se quedaron con todo el dinero, y ahorita Libia, que era una potencia, ahora está en ruinas porque, bueno, así lo deja el imperio norteamericano, porque ellos van con esa oferta engañosa que después de una intervención militar viene la reconstrucción del país, cosa que totalmente falso, porque bueno, ahí tenemos a Irak, ahí tenemos a Libia y otros países que ellos han intervenido y que lo han dejado en una pobreza que realmente lamentamos mucho, porque bueno, yo creo que ningún país del mundo se merece eso que hoy vivimos, incluyendo a Venezuela, los venezolanos. Así que, bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para intercambiar. Adelante, Dan. Alcides, muchísimas gracias por tu primera intervención. Sin duda, luego de la segunda vuelta van a haber algunas preguntas o comentarios, y si todavía vas a estar con nosotros, pues excelente. Has indicado algo muy importante, Alcides. Cada vez que se acerca algún proceso electoral en nuestros países, y especialmente en países como Venezuela, esas calles las calientan desde los Estados Unidos, ¿verdad? Ninguna de estas cosas tiene patente nativa nacional si no es inducida desde el enemigo mayor, que es el imperialismo norteamericano, ¿no? Muchísimas gracias, Alcides, por esta exposición y por los temas que has puesto sobre la mesa. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra compañera Yadis para que también aborde el tema que ella ha preparado. Adelante, compañera. Muchísimas gracias. Escuchando a Alcides, es recordar todo lo que hemos vivido durante mucho tiempo y todo lo que nos han ocasionado el imperialismo y todos esos países aliados a él para dañar la revolución y los logros que hemos tenido. Uno de los logros en la revolución es hablar
con la realidad. Nuestro país ha sido maltratado, acechado, calumniado, perjudicado en todos los aspectos, pero nosotros los venezolanos seguimos de pie, seguimos luchando y seguimos con el corazón lleno de Chávez, sobre todo lleno del Libertador. Hablar de Venezuela y los logros de la revolución es comparar la obra del Libertador Simón Bolívar con las del comandante Hugo Chávez Frías. Prácticamente fue la misma campaña, la misma historia, pero en dos tiempos distintos. El Libertador Simón Bolívar, en 20 años de lucha, liberó a más de 5 naciones. Llegó hasta Panamá y liberó el estado de la Florida. Esto no lo dice el imperio norteamericano, ni los historiadores que siempre vieron al norte y nunca al sur, y por ello la manipulación histórica para quitarnos la cultura y la memoria. Ellos piensan que nosotros tenemos memoria corta, pero no. Nosotros hemos vivido y hemos estudiado la historia. Todo lo que nos han hecho durante muchos años, nosotros hemos mantenido el pie de lucha en la constancia, en el estudio, en la preparación. Simón Bolívar nos liberó del yugo español, que resiste a entender que Bolívar los derrotó con las armas y hoy a través de la Unión Europea pretenden darnos clases de democracia cuando la mayoría de esos países son gobernados por la corona, como decía nuestro compatriota Alcides Martínez. El comandante Chávez nos liberó de las garras del imperio norteamericano, cuando Bolívar creyó que había parado en el mar y murió con camisa prestada en Colombia. 200 años después nacería en el pueblo llanero de Sabaneta de Barinas el segundo libertador de Venezuela, quien parte la historia en dos y culmina casi que en el mismo tiempo utilizado por Bolívar. La obra libertaria, Chávez muere, pero esta vez no como Bolívar, sino con el pueblo, ¿verdad? Él está con nosotros. En cambio, bueno, realmente nuestro presidente eterno, nuestro comandante lleno de amor, nos dejó, ¿verdad? Un camino lleno de patria, un camino lleno de riqueza espiritual. Pero también podemos comparar la obra de Cristo, que a temprano estuvimos hablando de eso, con Chávez, quien fue un gran creyente, fue el único presidente en el mundo de predicar el cristianismo, porque él decía que el socialismo es el mismo cristianismo. ¿Hay alguna comparación entre el gobierno de Chávez con la obra de Cristo, el Redentor? Por supuesto, tenemos que Cristo multiplicó los panes, ¿verdad? Y los peces. Chávez creó a Mercal, aquí en Venezuela, Pedeval, el CLAP, todos esos mercados que pudieron mantenerse en un tiempo y todavía se mantienen para ayudar al pueblo, para mantenerlos a las comunidades, a las comunas. Cristo sanó a los enfermos, Chávez creó a Barrio Adentro, los CDI, el odontológico infantil, los centros de alta tecnología. Cristo murió enfrentado al imperio romano defendiendo a los pobres. Chávez murió dejando la mayor suma de felicidad posible al pueblo. La gran misión vivienda de Venezuela, donde muchísimas personas han sido beneficiadas para cuando estaban comenzando, ¿verdad? Ahorita actualmente estamos en 4 millones de familias que no tenían dónde vivir, ¿verdad? Los pensionados de amor mayor que pasó a 100, ¿verdad? A 100,000 que atendían los gobiernos de Cuarta República, 3 millones de abuelos que hoy reciben su pensión sin haber cotizado un seguro social. Esto es impresionante. Los abuelos eran maltratados, no eran valorados, no eran visibilizados y actualmente ellos tienen sus beneficios. Aquí en Venezuela se ha caracterizado en darle ese valor a las personas que, bueno, han sido vulnerables. También se ha destacado que Venezuela se ha mantenido a nivel de educación en las universidades. Fue creada la UBB, la UNEFA, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, la UNEARTE, la UNETI. Bueno, y los campesinos se les entregó las tierras para su siembra.
algo que nunca existió. Los campesinos fueron maltratados, olvidados, siempre estuvieron aparte, nunca tuvieron esa valoración, ¿verdad? Porque por el simple hecho de ser campesino, estar en el campo, no tenían ningún recurso para vivir, solamente vivían de su siembra y no los apoyaba ningún gobierno. Es impresionante cómo este país, por medio de todos esos avances que ha hecho la revolución, nosotros, por más daño que nos han hecho, por más maltrato que nos han puesto, por más situaciones, lo que se llama el bloqueo, nosotros seguimos de lucha. Por supuesto, nada ha sido fácil, pero Chávez contó con el amor y el compromiso del pueblo y por eso logró la hazaña, ¿verdad? Cumplió la obra que inició nuestro libertador Simón Bolívar. Algo muy importante que nosotros debemos destacar. Nosotros llevamos el patriotismo. El venezolano que se ha quedado en su país ha luchado, ha prosperado. ¿Por qué? Porque por más medidas que nos han puesto, por más situaciones que nos han colocado, nosotros seguimos de pie, seguimos luchando, ¿verdad? Y también, sin embargo, aquí seguimos de pie. Somos un pueblo lleno de ejemplos para el resto de los pueblos del mundo, porque a pesar de que nos han sometido con una guerra que no es a balas ni misiles, aquí estamos resistiendo no solamente con la fuerza, sino aquí nos dejó nuestro presidente Hugo Chávez Frías una constitución reformada, una constitución llena de valor, una constitución llena de amor, una constitución que se ha utilizado para que nosotros nos sintamos beneficiados y valorados a nivel nacional. Uno de los logros más importantes que nos ha dejado nuestro presidente o la revolución ha sido la mujer ha sido visibilizada, la mujer ha sido tomada en cuenta, la mujer en la Cuarta República en los antiguos años pasados nosotros no éramos tomadas en cuenta, nunca existió una mujer que pudiera mandar, que pudiera ser gobernadora, que pudiera ser alcalde, que pudiera ser diputada, tal vez entre ellos tendrían alguna líder, pero nunca una mujer en esta revolución ha tenido tantos cargos. Actualmente en la Asamblea Nacional contamos con muchas diputadas, muchas mujeres, ministras. Entonces, eso es importante recalcarlo, el desempeño, todo lo que la revolución ha ocasionado para que seamos visibilizadas a nivel nacional, a nivel mundial. Una de las cosas que yo siempre he dicho cuando hablamos sobre la revolución, que los derechos humanos fundamentales en Venezuela es la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Nosotros tenemos que tener nuestro sentido de pertenencia, de valoración. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país lleno de amor, lleno de riquezas, pero también de gente humana y buena. Hace poco vinieron unas compañeras de México y se dieron cuenta del avance de nuestro país, que a pesar de que tenemos medidas que nos han bloqueado, que nos han maltratado, que nos han quitado muchas cosas, nos han golpeado, como dice Alcide, nos tocaron el estómago, nos quitaron las medicinas, nos hicieron mucho daño. Sin embargo, seguimos de pie porque tenemos canales donde existen esos países que nos han apoyado, que han estado con nosotros y que, bueno, seguirán con nosotros porque nosotros somos un país libre, un país independiente, donde nosotros no nos doblegamos ni nos dejamos poner el pie. Nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, ha sido un hombre de paz, un hombre que ha traído este país lleno de armonía. Y uno de los logros más importantes que también tengo que resaltar ha sido que, bueno, aunque el presidente se haya ido para otro espacio, para otro mundo, sabemos que nos ha dejado la fortaleza más grande, que es la unión en nuestro país. Nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos llenándonos de amor, seguimos llenándonos de espiritualidad, de ese optimismo que no lo podemos perder en nuestra revolución, porque no es solamente hablar de revolución, es ser patriota, porque de nada vale salir a las fronteras y dejar olvidado
todo lo que hemos sembrado, lo que hemos dejado aquí en nuestro país. Muchas de las personas que vienen, que visualizan nuestro país, nos dicen, pero es increíble cómo, o sea, yo estoy pensando que Venezuela se está cayendo a pedazos, yo estoy pensando que aquí no existe, que no, el dólar no hay dólar, no hay bolívares, no hay petro, no hay nada. O sea, la gente cuando viene se consigue otra visión y dicen, pero es increíble que a pesar de todos los daños y todos bueno, las medidas que nos han colocado, nosotros seguimos luchando, seguimos de pie. Tú sales aquí a Caracas y conoces y ves los mercados llenos de alimentos, vas a las clínicas, ya están las clínicas reforzadas, entras a los hospitales están también reforzados, o sea, estamos en un proceso donde realmente sí nos han tocado, pero nos han ayudado, hemos podido salir adelante, nosotros mismos nos hemos puesto las botas, nos hemos cargado de energía para no abandonar nuestro país, para no abandonar nuestra revolución. Y como también lo dijo Alcide, nos han querido doblegar, nos han querido pisotear, nos han querido gobernar, y todas esas personas que están, bueno, dañando, encendiendo esos focos, porque ya empezaron no pueden hablar de elecciones, no pueden esperar que venga el año de elecciones, porque ya empiezan con ese maltrato psicológico, esa guerra mediática a nivel internacional, a sacar noticias falsas, a sacar noticias que realmente lo que hacen es perjudicar nuestro país, nuestra revolución. Yo estoy plenamente segura de que nuestro presidente seguirá siendo nuestro presidente y este gobierno seguirá siendo revolucionario. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos logros en Venezuela, y no nos vamos a dejar por el simple hecho de un antojo, porque nosotros tenemos riqueza, tenemos minerales, tenemos muchísimas riquezas, que ese es el interés de ellos, el capitalismo, más nada. Ahí no hay sentido patriota. Esas personas que están en la oposición de la ultraderecha no son patriotas, siempre han sido hijos de ricos, crecidos con padres millonarios que han robado nuestro país, que se han dedicado a robar nuestros tesoros, y a ellos no les importa para nada el pueblo, a ellos no les interesa para nada cómo viven las personas que están progresando, que desean tener una vivienda, que desean tener una universidad pública, una universidad que no sea pagada. Aquí en Venezuela las universidades son públicas, la educación es pública y es una de las mejores universidades que tenemos aquí en Venezuela. Muchos salen de aquí y se gradúan y laboran en otras universidades en otros países y son valorados. Tengo la experiencia, yo soy educadora, soy profesora, y muchos de mis compañeros que se han ido de Venezuela están trabajando en universidades, están trabajando en instituciones. Quiere decir que nuestra educación aquí es excelente, es excelente. Entonces, ha sido muy triste que en otros países, ¿verdad?, se hable de que nosotros no, bueno, tengamos aquí, como dicen, que no tenemos un gobierno bueno, que no tenemos un presidente bueno, que nosotros tenemos un excelente presidente. Hemos tenido una revolución intachable. Como todo, existen siempre las virtudes y siempre existen los defectos, pero han resaltado más las virtudes de nuestra revolución, es el amor a nuestra patria. Muchas gracias, Yadis, por tu presentación. Como ustedes habrán podido observar, la compañera ha señalado, ¿no?, una lista amplia acerca de los logros que la Revolución Bolivariana a lo largo de estos años ha obtenido. Y a pesar de muchas limitaciones que Alcides indicaba, limitaciones que no
no son sino resultado de que es un país en un asedio permanente, ¿no? Se ven obligados a enfrentarse a esas limitaciones. Sin embargo, la compañera nos señala esta tarde-noche, en medio de esos obstáculos, de esas dificultades, hay resultados que ustedes lo conocen muy bien y nosotros ahora nos estamos enterando juntamente con quienes escuchan el programa. Muy bien. Alcides, si tienes en esta segunda ronda algunos temas que han quedado pendientes y todavía no lo has podido compartir, entonces sería bueno que hagas uso de la palabra para indicar lo que tienes dentro de tus anotaciones y después escuchamos también a Yadis y hacemos luego una ronda de comentarios y preguntas. Adelante, Alcides. Agner, Sí, José. como para que Alcides inicie, yo quisiera plantear lo siguiente. Él hablaba de una oposición en Venezuela violenta, apátrida, en fin, varios calificativos, pero nos gustaría que si pudiera ahondarnos en el sentido de que si en Venezuela hay una oposición que no sea violenta, que más o menos esté encarrilada dentro del espectro democrático, como para que la gente que nos está escuchando o nos van a oír, no piensen que solamente hay una oposición totalmente violenta. Gracias, José. Sí, efectivamente. La oposición o las oposiciones están fracturadas, están divididas. Hay unas oposiciones que son de ultraderecha, donde está Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Bueno, esos partidos que se desmembraron de Acción Democrática y COPEI y que son derivados de Acción Democrática y COPEI, pero que fueron, pareciera que tuvieran una ideología fascista, corrupta, ladrona, que es esa oposición que hoy está en esa batalla de las primarias. Son los mismos, María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, Capriles Radowski, Superlano, que, bueno, todo lo vimos cuando la supuesta ayuda humanitaria en Colombia, Superlano aprovechó una de esas tardes y se fue con un sobrino a disfrutar de los reales que le mandaron las ONG para los venezolanos, para la ayuda humanitaria, y se fueron de farra, y por allá en uno de esos locales nocturnos, ¿verdad? Las chicas malas le dieron a beber la llamada burrundanga. El sobrino muere en el acto y Superlano, bueno, tuvieron que ingresarlo a una clínica, pero bueno, esa es la calidad política de esa oposición. Hay otro sector de la oposición que están enfrentados, pues ellos se dividieron cuando se dieron cuenta que la Asamblea Nacional del 2015 con Juan Guaidó estaban llevando al país hacia un despeñadero. Entonces ellos se dividieron allí. Acción Democrática, bueno, los partidos de esas oposiciones, hubo una fractura entre ellos. Entonces, bueno, los que se denominan demócratas, los opositores demócratas,
La ultraderecha los llama alacranes. Los llama alacranes. Entonces, bueno, pero ahí está esa oposición que ha asumido un grado de conciencia y ahora, bueno, están allí organizándose para que haya realmente una convivencia de paz. O sea, esa mesa de reconciliación y paz, porque eso fue una prédica de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, llamando a la paz, llamando a la paz. Yo no sé cuántas veces llamó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a la paz. Con esa oposición se creó la mesa de diálogo, reconciliación y paz, donde parte de esa oposición se sentaron a discutir, a debatir y, bueno, ahí están haciendo vida dentro de la Asamblea Nacional. Tienen gobernaciones, tienen alcaldías, tienen diputados regionales, tienen concejales y concejalas municipales. Entonces, o sea, esa oposición demócrata se ha dado cuenta que solo en democracia es posible convivir políticamente entre el gobierno y oposición. Ah, pero los radicales no, la ultraderecha no. La ultraderecha sabe que robó, la ultraderecha sabe que mató, la ultraderecha sabe que están sancionados y aquí están. O sea, después que tú llamas a la destrucción de tu país, después que tú llamas a que Estados Unidos aplique las sanciones más perversas y criminales contra el pueblo venezolano, ahora te vienes tú a lanzar a una candidatura y a un proceso electoral presidencial. Bueno, eso es no tener vergüenza, eso es síntoma de que lo que ellos quieren generar en el país es violencia. Porque, hermano, si tú sabes que tú estás sancionado, que tú estás perseguido por la justicia, entonces te vienes envalentonado, envalentonada a presentar tu candidatura y como sabes que estás sancionado y sancionada, entonces dices que vas a llegar hasta el final, o sea, amenazando, retando al gobierno, amenazando las instituciones. Sabemos que detrás de eso hay un plan desestabilizador. Sabemos que detrás de eso, bueno, hay un imperio financiando esas candidaturas. Financiando esas candidaturas. Entonces, pero bueno, ya hay justicia en Venezuela. Ya hay instituciones. Mire, no ha habido un gobierno, no sé. No ha habido un gobierno en Venezuela que haya enfrentado la corrupción como el presidente Nicolás Maduro. Ya van más de 200 y tantos presos funcionarios públicos corruptos que robaron, utilizaron, llegaron a un cargo de poder y se apropiaron del dinero del pueblo. Bueno, ahí están presos. Otros están prófugos. Pero el único gobierno en Venezuela que ha enfrentado la corrupción y ha metido preso a su propia gente es el chavismo, es la revolución. En la Cuarta República, todo gobierno que pasaba por allí, AD, COPEI, que era lo que se pagaban y se daban en el vuelto. Bueno, ¿cuántos hechos de corrupción no cometieron ellos? Y solamente recordamos al chinito de Recadi, que fue al único chinito que agarraron y lo metieron preso para justificar el daño y el daño patrimonial que le habían hecho a Venezuela. Pero el Caracazo del 89 fue producto de ¿qué? Bueno, de eso mismo, de que la gente se cansó, de que pequeñas familias en Venezuela se enriquecieran y el 80% de la población entonces viviera en esa pobreza y cada día más asfixiado porque cada día estos gobiernos de la Cuarta República se entregaban, se arrodillaban
ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, ahí hubo la explosión social en Venezuela en el 89, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas fueron asesinadas. Se contabilizaron casi 5.000, pero no hay ciencia, a ciencia cierta cuántos en realidad fueron las personas, los venezolanos que perdieron la vida, porque, bueno, crearon una fosa común en el Cementerio General del Sur, llamado La Peste, que cargaban a los muertos en camiones y los llevaban a esa fosa común y ahí los enterraban. Entonces, bueno, eso lo hemos vivido nosotros en Venezuela. Ese Caracazo, de allí nace el comandante Chávez. De allí nace el comandante Chávez, que el 4 de febrero del 92 asume enfrentar a ese gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez, asesino, que se denomina ese 4 de febrero como el Día de la Dignidad del pueblo venezolano. Porque aun cuando Chávez no logró el objetivo, Chávez nos dejó la esperanza de ese por ahora. De ese por ahora que se convirtió en un para siempre, porque, hermanos, yo les puedo asegurar que esa ultraderecha, con todo el dinero que el imperio le pueda estar inyectando, con todos los recursos, con todas las estrategias comunicacionales, no van a regresar a gobernar más nunca a Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de ese Caracazo, porque nosotros venimos de esa indolencia en que los gobiernos de la Cuarta República tenían sumergido al pueblo venezolano. Así que tenemos dos sectores de la oposición, la ultraderecha y los que asumieron el tema de la democracia para lograr la paz en Venezuela. Es una estrategia que le ha resultado muy bien al presidente Nicolás Maduro. Él ha sabido, bueno, un estratega. Realmente el comandante Chávez no se equivocó cuando pidió a los venezolanos que votáramos por Nicolás Maduro, cuando el comandante Chávez se estaba despidiendo del pueblo venezolano. No se equivocó y, como un gran estadista, Nicolás Maduro ha sabido, pues, gobernar con las dos manos, con la izquierda y con la derecha. Ahora, hay una fractura, por eso es que yo les digo que por la vía electoral nunca van a llegar, porque están fracturados, están divididos. Inclusive, dentro de la misma ultraderecha, hace poco hubo un debate entre los candidatos presidencialistas de la ultraderecha, y cuando terminó el debate, bueno, sus seguidores ahí en el teatro empezaron a gritar unidad, unidad, unidad. Entonces se vieron obligados a presentarse nuevamente los 10, 8, 10, 12 candidatos para que se viera que estaban unidos, pues. Pero cuando se fueron a levantar las manos, María Corina no aceptó que le levantaran la mano. María Corina se quedó como un robot con las manos abajo, mientras Pérez Viva, que estaba al lado, y Superlano del otro lado, no podían levantarle la mano a María Corina Machado. Entonces, bueno, no hay unidad dentro de ellos mismos, no hay unidad dentro de la oposición, lo que hay es un mal ejemplo y, por supuesto, un mensaje de que lo que ellos quieren y van a hacer es generar violencia en el país. Ya se pronunció la Unión Europea, quiere decir que por ahí van los tiros, quiere decir que por ahí está brincando la liebre y no nos queda más que nosotros prepararnos. Ya el presidente ha alertado, inclusive el presidente Nicolás Maduro ha alertado pues al pueblo venezolano, ha alertado al gran polo patriótico, a estos partidos aliados, para prepararnos para esta nueva etapa de
electoral, pero con violencia. Ahora, ¿qué si estamos seguros nosotros? Que vamos a ganar con Nicolás Maduro Moros, que vamos a reelegir a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que no habrá un presidente que garantice la paz, no solamente en Venezuela, sino en nuestro continente latinoamericano, como Nicolás Maduro Moros. Así que, bueno, yo quiero agradecerte, José Amesti, agradecerte, Dan, agradecer a Dayana por esta oportunidad que nos han brindado de nosotros dar a conocer allá en Costa Rica lo que ocurre en Venezuela. Yo sé que muchos costarricenses están interesados y conocen parte de nuestra realidad. Y yo sé que muchos costarricenses, bueno, se preguntarán, o sea, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué? Bueno, pero si se están muriendo de hambre, si hay un dictador, ¿por qué la gente defiende la revolución bolivariana? Bueno, es precisamente eso, hermanos y hermanas de Costa Rica, que aquí hay un pueblo con dignidad, aquí hay un pueblo que despertó, aquí hay un pueblo que Chávez levantó, un pueblo dormido, que Chávez levantó y que más nunca se va a dormir. Y aquí hay un pueblo que vivía en hacinamiento y ahora tiene techo propio, tiene techo digno. Aquí hay un pueblo y una juventud que no tenía esperanzas ni de vida y ahora, bueno, están estudiando, son profesionales, están asumiendo pues el compromiso. Y algo muy importante, esta guerra económica, como lo decía Yadis, o sea, esta es una guerra, estamos en una guerra en Venezuela, yo diría que peor de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, solo que en Venezuela no es con balas, solo que en Venezuela no es con bombardeos, no es con misiles, es una guerra económica, es una guerra multiforme, es una guerra psicológica, es una guerra que afecta la psiquis del venezolano y esto, por supuesto, ha contribuido a la desestabilización, pero sobre todo a la mala información de proyectar a nuestro país como algo que se está derrumbando, que se está incendiando, que está a punto de pulverizarse, y no es así. Aquí hay un pueblo con mucha gallardía, aquí hay un pueblo con mucha dignidad, aquí hay un pueblo que no va a dar un paso atrás, aquí hay un pueblo que vamos a defender la revolución bolivariana, nuestro gobierno bolivariano, con todas nuestras fuerzas. Y no habrá imperio, no habrá ultraderecha que nos quite el sueño, que nos quite el legado y la herencia que nos dejó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias, Amesti. Bueno, muchas gracias, Alcides. Realmente cuando uno escucha a Alcides y a Yadi, por ejemplo, yo principalmente, me ocurre la expresión que usamos allá, a mí se me agua el guarapo, por escuchar bueno, la pasión que ustedes ponen y que yo en algún momento cuando estaba allá también tenía. Quisiera, no sé si Yadi, vamos a ver, yo voy a pedirle a ver si ella puede hacer un ejercicio con esto de lo que decía así desde la guerra económica. Como que aterrizar un poquito, por ejemplo, Yadi, ¿cuál sería un día, vamos a decir, un día normal de un venezolano, una venezolana, que se levanta desde la mañana y podría iniciar así? A lo mejor no tiene un buen desayuno, algunos no tendrán, bueno, un buen desayuno como desayunaba antes, y luego de allí se toma un desayuno
no como antes, y luego se va al trabajo. Más o menos, si tú podrías hacer como una caracterización de eso, de lo que sufre un venezolano por la guerra económica, que tiene que ver con comida, transporte, si se enferma, en el trabajo, si rinde o no rinde, en fin, si pudiéramos hacer ese ejercicio. Agner, ¿está levantando la mano? Sí, quería hacer un comentario para que Yadis y probablemente Alcides, si tiene a bien. Fíjense, esta semana en un medio periodístico nodal, Noticias de América Latina, el escritor conocido, ¿verdad? Raúl Civechi, uruguayo, escribe un artículo titulado Venezuela, el socialismo del dólar. Civechi fue antiguo militante del Frente Estudiantil Revolucionario Uruguayo, exiliado en España en los años 70, donde militó en el movimiento comunista. Es editor de Internacional en el Seminario Brecha. Es autor de numerosas obras relacionadas con movimientos sociales. En este artículo que titula El socialismo, Venezuela, el socialismo del dólar, quiero leer dos datos en la línea de lo que menciona José Amesti para que los compañeros hagan referencia o comentarios. Dice, una maestra en Venezuela recibe 300 bolívares al mes, o sea, $11. Pero un litro de aceite cuesta $2. El kilo de harina, $1, y un tarro de margarina, 250 gramos, $1,2. El salario mínimo es de apenas $4, 130 bolívares. Y un docente universitario llega a los $20. Las cestas de alimentos que entregan los CLAP son cada vez más escasas y su entrega se ha vuelto muy irregular. Las maestras, la compañera nos ha dicho que trabaja en educación, puede aclararnos mucho de lo que aquí se está diciendo. Llevan 9 meses en huelga porque con su salario no pueden ni pagarse el autobús hasta la escuela, a razón de 7 bolívares cada trayecto. Imparten clases solo 1 o 2 días a la semana y el resto del tiempo se rebuscan en algún trabajo informal para llegar al fin de mes. En algunos barrios, para que sus hijos e hijas puedan acudir a clases, las familias se organizaron para aportarles a las docentes algo de alimento y transporte. Este artículo, como les digo, fue publicado en esta semana, ¿no? Y es un medio que la gente suele leer. Pienso que es oportuno para que ustedes hagan referencia a esa información que acabo de leer. Creo que como ustedes aquí se han declarado y bien lo han hecho abiertamente, chavistas, revolucionarios, ¿verdad? Generalmente cuando se trata de una disputa de ideas, hay gente que cae en el apasionamiento de creer que las cosas se defienden con consignas o gritando, hablando fuerte, etc. Pienso que no es ese el camino, sino dando explicaciones, razones, causas de por qué esto sucede, ¿verdad? Y dejar atrás las consignas y más bien buscar explicaciones a partir de ideas, de realidades, de situaciones más que se comprendan más, ¿no es cierto? Aquí quiero hacer una anécdota que sucedía constantemente cuando había gente que atacaba frontalmente, por ejemplo, a la Revolución Cubana. Los representantes diplomáticos de la Revolución Cubana se frotaban las manos con alegría porque decía, esas son las preguntas que a nosotros nos gustan porque son la oportunidad para decir precisamente lo que
muchas veces no tenemos, nadie nos pregunta eso, sino que todos solamente aplauden, dice, queremos esas preguntas para dar explicaciones. Entonces, nos gustaría que ustedes hagan algunas referencias a eso que ahí se señala. Yo no puedo, obviamente, decir si es correcto o incorrecto. Entonces, tienen ustedes la palabra. Adelante, compañera. Gracias. Bueno, con referente al ejercicio que me dice Amesi, el día a día de una mañana, comenzando el día, nosotros los venezolanos nos ha costado, ¿verdad? Muchas veces pensar que todo va a cambiar de un momento a otro. Y muchos de nosotros estamos claros de que tenemos que inventar el día. Nosotros amanecemos, el que trabaja, el que es de a pie o el que sale a la calle o las amas de casa que tienen niños que van a la escuela, los padres que llevan a sus hijos a las escuelas, a las instituciones, a las universidades. Nosotros simplemente estamos preparados con todo el daño que nos han hecho, con todas las medidas que nos han puesto. Nosotros siempre estamos preparados. Desde que nos levantamos, pensamos que si, bueno, hoy no tenemos suficiente alimento, bueno, vamos a ser creativos. A nosotros nos llovió, nosotros nos llenamos de lluvias, de ideas, cuando empezaron las sanciones y empezaron los bloqueos. Cuando aquí los mercados quedaron totalmente vacío, donde no teníamos abastecimiento, donde nos trancaron totalmente el paso de las comidas, donde no encontrábamos cómo hacer para alimentar a nuestros hijos, las madres y los padres, nos pusimos creativos. Aquí en Venezuela nosotros tenemos producción agrícola y con eso muchas de las madres venezolanas pudieron alimentarse a sus hijos y alimentarse ellas, salir adelante con lo que es el emprendimiento. Muchas de las mujeres en nuestro país y muchos de los hombres en nuestro país salieron a la calle a vender, bueno, muchísimas de las cosas que pudieron inventar. Si no tenían alimento en su casa, podían hacerlo con la materia prima. Pues muchas veces nos tocó comer arepa de papa, comida muy sana que nosotros totalmente no lo hacíamos, de yuca, de tubérculos. Entonces, muchas veces desconocemos el sentido de lo que es la salud. Y desde que nosotros aprendimos a ayudarnos a valorar más nuestra tierra en medio de tanta crisis, en medio de tanta bloqueo, inventamos para subsistir, para salir adelante, para que nuestros hijos nos vieran que, bueno, estábamos luchando, estamos aquí, nosotros no vamos a ir, vamos a producir, vamos a sembrar, vamos a hacer huertos. Una de las cosas que nos ha dejado nuestro presidente, que nos dejó y nos sigue dejando esta revolución, ha sido la creatividad laboral. Nosotros los venezolanos muchas veces nos dejamos llevar por el capitalismo, porque si no es algo importado no comemos. Sencillamente, ahora nosotros los venezolanos tenemos creatividad. Nosotros los venezolanos valoramos nuestra materia prima, nuestros alimentos sembrados aquí, cultivados aquí. Ha habido muchas empresas que se han formado en medio de esta revolución para alimentar al pueblo venezolano, para salir adelante. El día a día de una persona que sale a la calle, que trabaja, si no tiene alimento, bueno, siempre busca la manera de tener una alternativa, porque eso es lo que nos ha dejado y lo que nos ha sembrado, ¿verdad? La resistencia. Somos resistentes, hemos sufrido muchísimo y por medio de lo que dijo Alcides en su presentación, nos tocaron lo que más nos duele, que es la comida. Nos tocaron lo que más nos duele, que son los alimentos, las medicinas, de que un hijo o una madre se nos enferme y bueno, por eso es que el CDI nos ha apoyado muchísimo. Los hospitales que han sido dotados por el gobierno y han sido apoyados, nos han ayudado. Y muchas de las cosas que también hemos creado ha sido la medicina alternativa, la medicina natural. Aquí en Venezuela
hasta se han creado proyectos de leyes con la medicina alternativa, o sea, algo que en la historia de nuestro país nunca existió. Yo voy a reforzar un poquito lo que dijo Alcide. Aquí en Venezuela, la oposición no tiene cabida. No tiene cabida, ¿por qué? Porque ellos no aman a su país. Y lo podemos comprobar, porque nada más el simple hecho de que en la Asamblea Nacional existan 257 diputados y la mitad sean mujeres, es mucho. Y solamente 20 diputados que sean de oposición, una sola es mujer. Entonces imagínense ustedes. O sea, ellos no van a tener cabida aquí en Venezuela, no van a tener espacio aquí en Venezuela. La misma oposición que es demócrata, pues que creen en este gobierno, no le van a dar espacio a esa oposición radical, a esa oposición que es de ultraderecha, a esa oposición que no quiere a su país. Porque eso es mentira, que ellos van a llegar aquí, bueno, somos los mejores del mundo, vamos a traerle los alimentos, y aquí se van a olvidar del pueblo, de la gente que están en los cerros, de la gente que están más necesitadas. Y una de las cosas que yo pudiera reforzar, que yo soy docente, yo tengo empleos alternativos. Una de las cosas que el venezolano se ha creado en medio de esta revolución, en medio de este bloqueo, ha sido los empleos alternativos, porque yo soy docente, yo puedo comprobarlo, yo gano poco y es así. Pero ¿por qué estamos así? Por tantas medidas que hemos tenido, por tantas sanciones que hemos tenido. ¿Y qué hago? Bueno, yo salgo a la calle, yo trato de ser emprendedora, ayudo a mi familia, ayudo a mi madre, ayudo a mi padre, ayudo a mi hija y estoy así. Entonces, las personas que nos quedamos en Venezuela tenemos alternativas. Las personas que no quieren luchar, las personas que no quieren seguir adelante, muchos se van. Se van y ¿qué hacen? Olvidan, pasan la página y hablan mal de su país. Hablan mal de su país, no quieren a su patria. Y los que están aquí, que son radicales opositores de ultraderecha, esas son las personas que menos que tal vez no tienen ni siquiera recursos, simplemente lo que hacen es hablar y dañar, perjudicar, tampoco van a ser beneficiados con un gobierno de oposición, van a ser igualitos olvidados. Entonces, bueno, yo ya llevo a la reflexión de que nosotros los venezolanos, las venezolanas, estamos luchando con esto, porque es como me dice Messi, ¿qué ejercicio tú haces cuando te levantas en la mañana y bueno, no tienes alimento o tal vez tienes poco? Bueno, nosotros nos hemos implementado, ¿verdad? Alternativas para subsistir en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, compañera. Alcides. Bueno, sí, realmente nosotros no pretendemos aprovechar esta oportunidad que ustedes nos brindan para tapar el sol con un dedo, para estar justificando hechos. Simplemente nosotros estamos defendiendo la verdad de Venezuela. Hay una verdad que mucha gente en el exterior desconoce. Hay una verdad que solamente lo vivimos, lo sentimos nosotros. Pero José, que es venezolano, él sabe la sensibilidad del pueblo venezolano. Él sabe la solidaridad del pueblo venezolano. Somos pueblos andinos, somos pueblos, llaneros, somos pueblos caraqueños, pero siempre esa formación de familia, que aun cuando nuestros padres no estudiaron, pero nos brindaron la mejor educación, es lo que ha hecho este pueblo grande, ha hecho este país grande, el pueblo venezolano, un pueblo con sangre guerrera, sangre indígena, sangre afrodescendiente, sangre, de libertadores. Y por eso no nos han doblegado ni nos van a doblegar. Eso que estás planteando, Dan, de el uruguayo, que es de izquierda o era de izquierda, por lo que escribió me imagino que está entregado
a los brazos de, o sea, se enlazó, pues, se enlazó con Lazo. Pero Venezuela, ¿cómo es el título? El socialismo del dólar. Bueno, eso me hace recordar, Dan, a Luis Almagro. Luis Almagro, bueno, Pepe Mujica se lo trajo para Venezuela para que Chávez apoyara a Luis Almagro, para que fuera el secretario de la OEA. Y el comandante Chávez, bueno, con Pepe Mujica, revolucionario, con Pepe Mujica, pero bueno, Luis Almagro era la mano derecha de Pepe Mujica. Y Chávez apoya a Luis Almagro y llega a la OEA. Bueno, traiciona al Frente Amplio en Uruguay y traiciona la confianza del comandante Chávez, y más allá de eso, bueno, ataca a la revolución bolivariana de manera salvaje, aplicando la Carta Interamericana de Derechos Humanos, bueno, en fin. Entonces, realmente son unos traidores que hacen como Judas, se venden por 4 monedas o por 4 lingotes de oro. Entonces, en Venezuela, Dan, no es lo mismo que en el mejor momento de nuestro país, antes de la guarimba, antes de las sanciones, antes de la pandemia, ingresaban 400 millones de dólares. Hoy día ingresan 40 millones de dólares. Es como que si tú ganaras 400.000 bolívares de un sueldo mínimo, ¿verdad? 400.000 bolívares, tienes tu nevera full de comida, y que por motivos de sanciones, de guerra económica, del dólar paralelo, entonces todo eso se te devalúa y se te reduce a 40.000 bolívares. Entonces no tienes para abastecer tu nevera como la tenías abastecida, no tienes para atender en las necesidades de tus hijos para sus estudios, no tienes para atender a tu esposa en sus necesidades. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela la guerra económica ha sido brutal. Las sanciones han sido criminales para el pueblo venezolano. Es mentira de que las sanciones es para el dictador, de que las sanciones es para Diosdado Cabello, que las sanciones es para el cartel de los soles, porque esa es otra equivocación que tienen. O sea, vendieron eso porque son estrategias militares. Son estrategias militares, pero ¿por qué dicen que Diosdado Cabello es el jefe del cartel de los soles? Porque Diosdado Cabello representa un ala militar y los soles es por las estrellas de los militares. Entonces no, son narcotraficantes, es un narcotraficante, es el del cartel de los soles, pero realmente tiene que ver con el ala militar que Diosdado Cabello, bueno, una parte de esa promoción que hoy está en el gobierno, vienen de la promoción de Diosdado Cabello, y entonces ese es el tema del cartel de los soles. Entonces, claro, inmediatamente, no, narcotraficante, bueno, pero para que tú veas las contradicciones de la oposición, que como se lo dijo Chávez en una oportunidad a Obama, cuando le preguntaron por Obama, y Chávez dijo, bueno, Obama en su laberinto. Obama en su laberinto. Yo quisiera ayudarlo, dijo Chávez, yo quisiera tenderle la mano, pero bueno, si no quiere, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo lo que ha ocurrido contra Venezuela, contra nuestro país, bueno, no se lo deseamos a ningún país del mundo, no se lo deseamos ni a nuestros peores enemigos, ni siquiera a Colombia cuando estaba el presidente Vélez allí, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ni siquiera cuando estaba Juan Manuel Santos, que Juan Manuel Santos se mostró como amigo de Chávez, pero ya sabía que Chávez iba a morir, porque a Chávez lo asesinaron, a Chávez lo mataron, y todos ellos sabían de que Chávez iba a morir.
Ellos sabían primero que los chavistas, de que Chávez iba a morir. Entonces Juan Manuel Santos hizo la guayaqueta, porque cuando Juan Manuel Santos fue ministro de la Defensa de Álvaro Uribe Vélez, ellos querían prender una guerra en la frontera venezolana, con sus falsos positivos, porque son especialistas en eso. Entonces, una vez que fallece el comandante Chávez, bueno, le dan el Premio Nobel de la Paz a Álvaro Uribe Vélez, a Juan Manuel Santos, después de ese proceso de paz que impulsó el comandante Chávez con la guerrilla colombiana. Y se dieron las reuniones en Cuba y se logró el desarme de la FARC. Bueno, una estrategia porque al final no respetaron los acuerdos de paz y empezaron a asesinar a la guerrilla desarmada de la FARC. Entonces, igual con este último presidente, Iván Duque, que ha sido el peor, ha sido peor el alumno que el maestro. Y sin embargo, nosotros vemos a los colombianos como nuestros hermanos. En Venezuela tenemos más de 6 millones de colombianos y aquí los tenemos y los abrazamos. Entonces, bueno, tenemos a Petro ahora allí en Colombia, hay más acercamiento, más hermandad, hay, bueno, se abren las alamedas y creo que muy pronto, después que nosotros superemos, porque lo vamos a lograr, superemos todas estas debilidades, todas estas dificultades, vendrá el progreso para nuestros países en el continente latinoamericano, en el continente caribeño. Por la parte electoral, bueno, miren, la oposición, la ultraderecha, es una oposición que son muy machistas, muy machistas. Por eso es que ellos rechazan la candidatura de María Corina. Por eso es que ellos mismos le ponen obstáculos a María Corina, porque ellos no van a permitir que una mujer lleve las riendas presidenciales de una oposición fascista. Entonces, le van a hacer lo mismo a ella, más que la inhabilitación de María Corina. Sus mismos compañeros son las que la van a eliminar políticamente, como hicieron con Irene Sáez en su momento, cuando Irene Sáez fue candidata presidencial en contra de Chávez. Era una buena candidata que recuperó un municipio importante de Caracas, el municipio Chacao, que la puso bien bonita, una tacita de oro, y entonces, bueno, a lo mejor el pueblo venezolano veía en Irene Sáez que iba a hacer lo mismo en Chacao, en todo el territorio nacional. ¿Y qué pasó? La traicionaron. La traicionaron y le impusieron otro candidato y la mataron políticamente a Irene Sáez. Entonces, bueno, eso ocurre en la oposición. Mientras que en la revolución, mira, el mayor peso político, social, electoral de la revolución bolivariana reposa en los hombros de las mujeres. Las mujeres se han convertido, bueno, en esa fortaleza, en esa columna fundacional, vertebral de la revolución bolivariana. Gracias a las mujeres, nosotros tenemos patria. Gracias a las mujeres, nosotros tenemos una revolución bolivariana. Y esas mujeres están en la calle. Y esas mujeres todos los días están en los clubs, están en las VH, están en las instituciones. Esas mujeres están, bueno, tocando casa por casa, predicando la revolución bolivariana. Esas mujeres están, bueno, atendiendo a los adultos mayores. Esas mujeres están atendiendo a esas mujeres embarazadas. Esas mujeres están alimentando con los clubs a esas familias vulnerables. Así que, bueno, Venezuela tiene,
rostro de mujer. Venezuela tiene nombre de mujer y Venezuela será la reina del sur. Muchísimas gracias, Dan, Amesti, Dayana. Tengo que despedirme. Tengo otro compromiso por Venezolana de Televisión. Y bueno, quiero abrazarlos desde acá, desde Venezuela. A ustedes, a nuestro hermano Eduardo Medina, y decirles pues que nos ayuden a contar nuestra verdad, que nos ayuden allí en Costa Rica. Ahí, bueno, muchos costarricenses confundidos, pero bueno, ellos también sintieron el amor de Chávez. Ellos también sintieron con esa misión milagro, sintieron y vieron lo que es una revolución socialista, que no es... el comandante Chávez decía que la revolución o el socialismo era el mismo cristianismo. Compartir con los que menos tienen. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, realmente el comandante Chávez tocó esas fibras espirituales, humanistas, esas fibras de dignidad del pueblo venezolano. Por eso nosotros estamos seguros y convencidos que seguiremos venciendo, que habrá revolución para, bueno, si no para toda la vida, por lo menos le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos un país hermoso, un país bonito, un país de esperanza, un país de oportunidades. Así que gracias, compañeros, y será hasta otra próxima oportunidad. Un abrazo. Alcides, muchísimas gracias a ti y pues hágale llegar nuestro saludo de parte de Alternativas a Venezuela de Televisión. Sin caer en generalizaciones, pues también aquí en Costa Rica hay costarricenses, ¿verdad?, que se identifican con el proceso que ustedes están viendo y el que están esta noche, al que se están refiriendo y están defendiendo. Manda saludos en el Facebook Eduardo Medina y Lina Samuels Vega para ustedes. Muchas gracias, Alcides. Vamos a quedarnos unos minutos más, nos quedan alrededor de 6 minutos para escuchar otra intervención de Yadis. Yadis, a propósito del tema electoral y lo que Alcides está indicando, ¿existe alguna posibilidad de que en próximas elecciones nacionales haya otro candidato o candidata, ya que están hablando de mujeres, en las filas de la revolución bolivariana, que no sea Nicolás Maduro? ¿Existe esa posibilidad o esa posibilidad está cerrada? A ver, vamos a ser aquí autocríticos, ¿no? Dentro de las filas de la izquierda y del progresismo, en varios países, si no es el que ya fue, no hay otro, ¿no? Sucede en Centroamérica, sucede en Sudamérica. No vamos a mencionar aquí los países en particular, son varios, pero eso está pasando. ¿Qué sucede? Que no hay otros cuadros, que los que siempre son, siempre serán, y no existe otra posibilidad. No es que yo crea que no pueda haber reelecciones, sino que si esa condición, si esa situación nos está diciendo de otra forma que en realidad no hay otros cuadros, esos otros cuadros, hombres o mujeres, son para otros niveles, pero para ese puesto supremo tienen que ser siempre los supremos, ¿verdad? No estaremos ahí nosotros cayendo en una situación que después nos veremos arrinconados y no tendremos la posibilidad de ahora empezar a hacer esa renovación. Yo sé que ustedes militan en el partido, tienen que de alguna forma seguir la línea del partido, pero creo que un buen revolucionario tiene que ser también crítico, analítico, reflexivo, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿existe esa posibilidad o por ahora todavía no? Adelante, compañera. Bueno,
sí pudiera existir en algún momento, ¿no? La posibilidad de que una mujer sea la líder, sea presidenta, pero nosotros estamos en la convicción, nosotras, bueno, yo pongo en el lugar de mujer, que una de las cosas que nos ha dejado esta revolución es la participación de la mujer bolivariana, la mujer que, bueno, que se ha dedicado a tener, a ser figura en cargos, representando cargos, siendo líder. No puedo decirte que no está en esa opción de que en algún momento las mujeres podamos ser participantes de estar en la presidencia, pero nosotras, las que estamos trabajando con la revolución, los que estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro, que lo ha hecho con paz, con amor, con dedicación, ha sido un hombre valiente, ha sido un hombre leal a nuestro país. Eso es una de las cosas que nos tiene a nosotras las mujeres enamoradas de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos esa creencia de que él pueda seguir gobernando nuestro país. Si pudiera existir, de verdad, que una mujer liderice nuestro país, ¿cómo no? Eso ya, el simple hecho de tener cargos y ser participante en alcaldía, eso también da pie a que en algún momento la mujer sea líder como presidenta en este país. Pero en este año nosotros estamos dedicados a que Nicolás Maduro siga, porque no lo ha hecho mal, ha sido un presidente, como lo dije anteriormente, leal, un presidente de paz, un presidente diplomático, un presidente donde no ha traído guerra a nuestro país. Eso es una de las cosas superiores que nos ha mantenido con la convicción de que sea él para el 2024 de nuevo presidente. Pero las mujeres seguimos batallando, las mujeres seguimos luchando, las mujeres seguimos apoyándolo, las mujeres también tenemos ese grado de competencia para muchos cargos. Yo tengo un cargo también internacional por la Secretaría Internacional de Mujeres con AICOP, donde participamos países y somos la voz del mundo para reflejar el derecho a la mujer en cada país. Entonces, eso sería algo que pudiera existir, por supuesto que sí, pero como estamos en este periodo donde estamos dedicados a seguir trabajando y seguir apoyando a nuestro presidente, hasta los momentos seguirá siendo él. Así es. Muy bien, Yadis. Rubí, muchísimas gracias por este comentario y por tu intervención en todo el programa, juntamente con el compañero Alcides. Creo que hemos logrado lo que nos habíamos propuesto, encontrar compañeras y compañeros que nos expliquen, ¿verdad?, cuál es la realidad en la que se encuentra Venezuela. Muchas gracias. El programa queda ahí en la página de Alternativas para que ustedes puedan compartir. Agradecemos a quienes nos han acompañado a esta hora y nos estaremos reencontrando el próximo viernes a las 18 horas con un programa más de Alternativas. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Yadi. Con AICOP Medios.